Buenas tardes, mi nombre es Leticia Cortés Mejía. Estoy viendo la materia de bioquímica en la nutrición. Esta actividad es la evidencia de aprendizaje, que es la importancia de las mitocondrias. El título es Función y biogénesis mitocondrial, diferencia entre géneros. Esto lo saqué de la tesis con el mismo nombre de Roberto Justo López. Introducción. El tejido adiposo marrón y la termogénesis facultativa, papel de las proteínas desacoplantes. El tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón es un órgano clave en el metabolismo energético de pequeños mamíferos y recién nacidos, ya que es el principal factor de la termogénesis facultativa o adaptativa, proceso que consiste en la generación de calor en respuesta a determinados estímulos tales como la exposición al frío o un excedente calórico procedente de la dieta. Regulación fisiológica de la termogénesis del tejido adiposo marrón. La función termogénica del TAM está regulada principalmente a través de la secreción de noradrenalina por parte del sistema nervioso simpático. Los efectos de la noradrenalina es el adipocito marrón maduro. Están mediados por un balance entre los diferentes subtítulos de receptores adrenérgicos que consiste en la misma célula. Los receptores B, B1, B2 y B3 y los receptores A2A. Adrenérgicos, siendo particularmente importantes en la diferenciación de los adipocitos marrones de roedores, los receptores B3. Otras proteínas desacoplantes. La UCP2 muestra una distribución corporal más amplia que la UCP1, expresándose de forma abundante en el tejido adiposo blanco, intestino, pulmón y vaso, mientras que el UCP3 se expresa principalmente en el músculo esquelético. Biogénesis mitocondrial. La mitocondria es un orgánulo que está presente en el citoplasma de las células eucariotas, cuya función principal en la mayoría de tejidos es la de proveer energía en forma de ATP a partir de la oxidación de sustratos energéticos por parte de la cadena respiratoria. Estructura del genoma mitocondrial. La estructura, el contenido genético y la organización del genoma mitocondrial están muy conservadas con las distintas especies de mamíferos. El ADN mitocondrial muestra numerosas diferencias respecto al ADN nuclear. Es un ADN circular de doble cadena de aproximadamente 16.500 pares de bases y de poliploide. Teniendo en cuenta cada mitocondria puede contener un número variable de copias que oscila entre 2 y 10. Transcripción y replicación del ADN. El ADN codifica más polipéptidos esenciales en el funcionamiento de la mitocondria. La transcripción de sus genes está sometido a una fina regulación y su expresión está coordinada con la de proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo. Regulación de la transcripción de proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo. Los factores de respiración nucleares 1 y 2 son unos de los factores de transcripción implicados en la regulación de la función respiratoria y de la biogénesis mitocondrial, ya que han sido relacionados con la transcripción de numerosas subunidades de la cadena respiratoria codificadas en el núcleo, y además también activan la expresión de factores implicados en la iniciación de la transcripción del ADN MT, como el TFAM, el TFB1M y el TFB2M. Tráfico intracelular de proteínas a la mitocondria. Las proteínas mitocondriales codificadas en el núcleo son importadas a la mitocondria mediante el complejo sistema de transporte. Entre estas proteínas podemos destacar las relacionadas con el metabolismo mitocondrial, con el ensamblaje y el mantenimiento de la estructura de las proteínas mitocondriales, así como toda la maquinaria responsable de la expresión y la
replicación del ADN MT. La cardiolipina, un nexo de unión entre la estructura, la función y la biogénesis mitocondrial. La cardiolipina parece jugar un papel fundamental tanto en la estructura como en la función mitocondrial. Estabiliza la membrana mitocondrial interna y modula la actividad de varios complejos de la cadena respiratoria, así como los transportadores de ATP, ADP, de fosfato y de purivato. El modelo de subpoblaciones mitocondriales como herramienta para el estudio de la biogénesis mitocondrial. La población mitocondrial puede ser subdividida en varias subpoblaciones o fracciones mediante centrifugación diferencial, un tipo de técnica ampliamente utilizada para aislar de forma sencilla células y orgánulos a partir de sus propiedades físicas como la masa, el tamaño, la densidad y la forma, así en función de la velocidad de sedimentos empleada en el aislamiento. Las funciones han sido comúnmente denominadas pesada, media y ligera. Dimorfismo sexual en el balance energético, implicación de las hormonas sexuales. El control del balance energético como estrechamente ligado en la regulación del peso corporal, ya que cuando el gasto energético es similar a la ingesta, el peso corporal se mantiene más o menos constante, mientras que si el gasto es inferior, el excedente de energía es almacenado como grasa y por tanto se tiende a ganar peso corporal. Si la situación de desequilibrio se prolonga, se puede instaurar un sobrepeso manifiesto que puede desembocar en obesidad. Existen diferencias en la distribución del tejido adiposo entre hombres y mujeres, ya que en las mujeres el depósito más importante está localizado en la región glúteo-femoral, mientras que en los hombres está en la región abdominal. Objetivos y planteamiento experimental. Este estudio está enmarcado en un proyecto más amplio desarrollado por el Grupo de Investigación de Metabolismo Energético y Nutrición, basado en el estudio morfológico y funcional de la mitocondria como centro de metabolismo energético, así como el análisis de algunos factores implicados en la regulación de la biogénesis mitocondrial. El objetivo principal de este trabajo se ha centrado en el estudio de las diferencias entre ratas, machos y hembras en la morfología, la función y la biogénesis mitocondrial del tejido adiposo marrón, principal efector de la termogénesis facultativa y adaptativa, y del hígado, órgano clave en el metabolismo intermediario y energético. La biogénesis mitocondrial es un proceso clave en el funcionamiento celular que consta a su vez de dos procesos distintos e íntimamente ligados: la proliferación mitocondrial, que consiste en el aumento del número de mitocondrias por célula, y la diferenciación mitocondrial, mediante la cual el orgánulo adquiere las características estructurales y funcionales adecuadas para el desarrollo de las funciones específicas de los distintos tipos celulares. Recapitulación. Se ha descrito previamente que las subpoblaciones mitocondriales del TAM, fracción pesada, media y ligera, tienen una respuesta termogénica distinta en función al tipo de estímulo fisiológico al que se ve sometida, como la exposición al frío, el ayuno o la sobreingesta. Los parámetros analizados indicadores es un conjunto del grado de diferenciación mitocondrial, revelarían, por tanto, una mayor diferenciación en la subpoblación más pesada en comparación con la subpoblación ligera. Si relacionamos estos resultados con una distinta respuesta a los estímulos fisiológicos estudiados, podemos deducir que las fracciones menos diferenciadas responderían a estímulos de tipo agudo, mientras que las más diferenciadas lo harían frente a estímulos de tipo crónico. Por lo tanto, las mitocondrias de la fracción ligera estarían ligadas a un patrón de funcionalidad más dinámico, con mayor flexibilidad metabólica de las mitocondrias más pesadas. Conclusiones. La caracterización de las subpoblaciones mitocondriales del tejido adiposo marrón ha puesto de manifiesto diferencias importantes tanto en las propiedades morfológicas como funcionales. Las mitocondrias menos diferenciadas responderían a estímulos fisiológicos agudos, mientras que las más diferenciadas lo harán frente a estímulos crónicos.
El análisis de las propiedades morfofuncionales de las distintas subpoblaciones mitocondriales estudiadas en el tejido adiposo marrón ha puesto en manifiesto un claro dimorfismo sexual. Las diferencias de las características mitocondriales del tejido adiposo marrón descritas entre ambos géneros podrían ser atribuidas a la existencia de una subpoblación mitocondrial altamente diferenciada en las membranas, hecho que podría ser indicativo de un proceso de biogénesis mitocondrial distinto entre ambos géneros. El hígado también presenta marcadas diferencias entre géneros en la función mitocondrial, con una capacidad de diferencia de oxidación de sustratos mayores en las ratas hembras. Los resultados obtenidos indican que la diferencia entre género en las características morfofuncionales de las subpoblaciones mitocondriales son similares en tejidos adiposo marrón e hígado. Una subpoblación mitocondrial poco diferenciada con propiedades comunes en ambos géneros y otra subpoblación con mitocondrias mucho más diferenciadas en las hembras. Bibliografía. La bibliografía es de una tesis de Roberto Justo López y el nombre es Función y biogénesis mitocondrial, diferencias entre géneros. Esa es toda mi actividad. Muchas gracias.